psicoanalizando? ¿Me está leyendo la mente? ¿El psicoanálisis ni es ciencia? ¿Que estoy loco? ¿Que mi mamá qué? Bienvenidos a este podcast donde la culpa es de Freud. Y de tu mamá también. Hola, bienvenidos a este podcast donde la culpa es de Freud. Yo soy la maestra Chris Dex y es un gusto estar con ustedes en esta ocasión. Para esta semana tenemos un tema que considero muy importante y que en gran medida está acorde a las dificultades que hemos estado viviendo a causa de la pandemia. ¿Tú sabes qué son los trastornos o las enfermedades psicosomáticas? ¿Sabes qué es la hipocondria? De esto y sobre todo de la importancia de la construcción del cuerpo desde una cuestión un tanto más psicológica y psicoanalítica es de lo que estaremos hablando en esta ocasión. Recuerda que esta es una producción de Oriente Media. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, a que nos regales un like y también a que te suscribas al canal de YouTube. También te invito a buscarme y a seguirme en las redes sociales, me puedes encontrar como Chris Dex. Para comenzar, me gustaría hacer una especie de preámbulo sobre estas cuestiones de los padecimientos o trastornos mentales, un tanto más específicamente de nuestro país, que es México, y es importante tener en cuenta que los padecimientos mentales, 1 de cada 4 mexicanos entre 18 y 65 años sufre de algún padecimiento mental. Y solo 1 de cada 5 recibe ayuda profesional. Esto es algo importante y alarmante de cierta manera porque tiene que ver tanto con una cuestión de recursos públicos, pero sobre todo también de los estigmas que puede llegar a haber a causa pues, de estos trastornos que son constantes, comunes y cotidianos. La mayoría pueden ser presentados por diferentes personas sin darnos cuenta, pero hay algunos trastornos o padecimientos que son los más comunes en nuestro país. Por ejemplo, la depresión, la angustia, los trastornos obsesivos, los trastornos alimenticios y también la esquizofrenia son de los que más aquejan a la población mexicana. Y bueno, dejando un poco esta cuestión estadística de lado, es importante que podamos empezar a pensar en esta cuestión de las enfermedades psicosomáticas. ¿Alguna vez has escuchado a qué se refiere? Y como su nombre lo dice, de alguna manera tiene que ver con esta relación que hay entre la psique y el cuerpo. Lo somático hace referencia al cuerpo y lo psíquico pues a todos estos mecanismos que podríamos considerar como la mente, que es complejo o difícil de ubicar específicamente en nuestro cuerpo, ¿no? A pesar de que hay ciertos estudios neurológicos, de que ha habido como muchos avances en la ciencia, no hay un lugar específico en el cual se pueda atribuir dónde está la mente o la psique humana, cómo es que opera. Sabemos un poco al respecto por diferentes teorías, por algunos síntomas, de diferente forma, pero aún sigue habiendo cierto enigma con respecto al funcionamiento de la psique y a estas interacciones que hay con el cuerpo humano principalmente. Y bueno, aquí me gustaría empezar, antes de abordar la hipocondria, me gustaría que pensáramos un poco en esta parte de la construcción del cuerpo. ¿Cómo es que se construye el cuerpo? Y no me refiero específicamente a una cuestión biológica o fisiológica, eso es algo que de alguna manera ya sabemos, ¿no? Debe de haber un proceso de gestación, incluso con respecto al desarrollo infantil hay ciertas edades o dependiendo de la edad hay habilidades que se espera que cada uno de nosotros tenga. Por ejemplo, a los 2 o 3 meses aproximadamente se espera que un bebé ya pueda sostener su cabeza, a los 6 meses que empiece a gatear, entre el año y medio que empiece a caminar. Es decir, esta cuestión del desarrollo fisiológico o corporal es algo que de alguna manera la ciencia, la medicina y en cierta forma también la psicología ha estudiado y que podríamos decir que son ciertos parámetros que se pueden aplicar de una manera general. Sin embargo, esto no significa que no haya algunos otros factores que también son importantes en la construcción de este cuerpo, porque así como se va desarrollando física y fisiológicamente, también hay un desarrollo psíquico que es muy importante. Desde esta teoría un tanto más psicoanalítica, por ejemplo, pensemos un poco más en Freud, en Lacan, ellos, sobre todo Lacan, hace referencia a esta construcción del cuerpo de una cuestión, o más que del cuerpo, de lo psíquico, que está íntimamente relacionada o influida por el lenguaje. Es decir, no solamente pensemos en la satisfacción de las necesidades corporales para que haya un crecimiento o un desarrollo. El afecto, el lenguaje, ese contacto también es algo que va construyendo el cuerpo de una manera importante.
Pensemos en un niño que es alimentado, ¿no? Que se cubren sus necesidades físicas, se le da de comer, se le pone la ropa necesaria para que no tenga frío, se le dan todas esas atenciones corporales, pero pensemos en ese mismo bebé que tal vez no hay una muestra o una expresión de afecto constante o una interacción por parte de los padres o de las personas que estén cumpliendo esta función. Muy probablemente el desarrollo del niño no sea igual. Por ejemplo, podemos verlo esto en la adquisición del lenguaje. Muchas ocasiones el lenguaje se ve un tanto rezagado cuando no hay esta estimulación de alguna manera. Y nosotros pudiéramos pensar, ¿por qué eso tiene que ver o por qué eso es importante con el cuerpo? Porque las palabras van de alguna manera construyendo esta parte psíquica y sobre todo van dejando una marca en cómo vamos a vivir esa experiencia y cómo va a ser la vivencia de nuestro propio cuerpo. Algo, por ejemplo, muy común, no sé si ustedes lo han visto o lo han escuchado en algún momento, pensemos en un niño de 2 años aproximadamente, que se para frente a un espejo y en un primer momento puede verse como sorprendido, ¿no? Supuestamente hay algunas teorías que dicen que eso es algo que va a generar una diferencia entre los humanos y los animales. Que los humanos podemos reconocer nuestro reflejo y saber que esa persona que está proyectada hace referencia a nosotros, y se supone que los animales no tienen esta capacidad. Incluso hay ciertos videos relativamente graciosos que podemos ver de animales frente a un espejo, ¿no? Pero regresemos a este ejemplo del niño, ¿no? Una frase muy común que llega a decirle las personas adultas a su alrededor: mira, ese que está allá en el espejo eres tú. Entonces traigo este punto porque muchas ocasiones pensamos que nuestro cuerpo tiene que ver con esa imagen que nos estamos formando, con ese reflejo que estamos viendo en el espejo, y que muchas veces no necesitamos necesariamente un espejo para buscar o tratar de encontrar esa aprobación muy común. No sé si les ha pasado o ustedes lo hacen. ¿Y cómo me veo, no? O sea, el cómo me veo no es... estamos buscando de alguna manera esta aprobación o este reconocimiento de nuestro propio cuerpo a partir de la mirada de otra persona, ¿no? Y esto no significa que sea una cuestión que nosotros hacemos de manera consciente. Recuerden que muchos de los procesos que tienen que ver con esta parte psíquica vienen de una cuestión inconsciente que no sabemos exactamente, no es algo que estamos tramando o premeditando deliberadamente, es algo que simplemente realizamos. Entonces, todo esto es importante porque muchas ocasiones estas palabras que se les dicen a los niños en un momento pueden llegar a ser decisivas e importantes en cómo van construyendo esa imagen de sí mismos. Y no solamente eso, sino también la cuestión de las enfermedades y los síntomas que esto puede llegar a ocasionar. Hay ciertos casos de niños que son, podríamos decirlo, muy enfermizos, ¿no? Que presentan una constante tendencia a tener diversas enfermedades. Y en este sentido no estoy diciendo que lo físico no sea importante. Claro que siempre va a ser importante y necesario acudir a un servicio, a una atención, a una valoración médica para poder corroborar que todo sea de acuerdo al desarrollo que se espera. Pero muchas ocasiones hay ciertos padecimientos o ciertas situaciones que en apariencia no tienen una explicación física. Se hace toda una serie de estudios, se hace toda una valoración completa de todo el organismo y no hay una alteración aparente que esté causando un determinado síntoma, ¿no? Y pueden ser síntomas muy específicos hasta síntomas que van cambiando de lugar, por decirlo, en el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, puede ser en un primer momento que tiene un dolor de cabeza o que tiene gripas constantes o algún malestar en el estómago o sensación como de taquicardia, no sé. Los síntomas pueden ser múltiples. Eso también es importante tenerlo en cuenta, que son variados. No podríamos pensar en una regla general. Pero retomando lo que mencionaba con respecto a los niños, pensemos en una familia que este niño viene a ocupar un lugar muy importante, no solamente porque es el hijo o porque es el nuevo miembro o integrante de la familia, ¿no? A lo mejor, como todas las familias, tal vez los papás ya tenían ciertas dificultades, ciertos conflictos, pero en apariencia, a lo mejor de una manera consciente o inconsciente, ellos pueden llegar a pensar, es que lo que necesitamos es un hijo y muy probablemente él nos va a salvar, ¿no? O no lo piensan o no lo dicen así, pero probablemente está esta idea.
Entonces, en este caso, el niño de alguna manera, antes de él nacer, ya está con una carga muy importante dentro de esta estructura familiar, y muchas ocasiones estos niños son un tanto más sensibles y susceptibles a las circunstancias que hay a su alrededor, como todas las personas lo somos, solo que a veces pensamos que los niños no necesariamente se dan cuenta de esas dificultades y no es así. Muy probablemente, les decía, pueda llegar a tener diversas manifestaciones, ¿no? A lo mejor es un niño muy inquieto o es un niño muy retraído, o hay niños, como mencionaba, que tal vez se les puede considerar como muy enfermizos, ¿no? Que ante cualquier situación ya están teniendo algún malestar o alguna situación. Y esto es importante también porque los síntomas de alguna manera tienen una función desde esta perspectiva psicoanalítica. No solamente nos referimos a la cuestión médica que se debe de atender. Al final de cuentas, los síntomas van dirigidos ante una situación o son en realidad una especie de consecuencia de toda una construcción psíquica que está sucediendo en el sujeto o en la persona específicamente. Y también es muy común que cuando hay ciertos síntomas, ciertas enfermedades o algunas dificultades específicas, haya ciertas ganancias. Y no me refiero a una cuestión económica o que alguien lo haga de manera deliberada. Pensemos que yo me siento muy mal, a lo mejor tengo gripa y me duele mucho la cabeza o algo por el estilo. Es muy probable que mis seres queridos se acerquen, que me atiendan, que me pidan que repose, que estén un tanto más al pendiente de mí, y eso es algo grato y reconfortante porque nos ayuda de alguna manera también a recuperarnos. Pero indirectamente pues estoy ganando la atención, estoy ganando estas muestras de afecto, entre otras cosas. Esto no justifica, o no estoy diciendo tampoco que todos debemos manejarnos de esa manera. No significa que las personas que llegan a tener un trastorno psicosomático o hipocondria lo hagan por esa razón. Son cuestiones que tienen que ver con algo más allá de su entendimiento. Son padecimientos que no están hechos deliberadamente, pero que al final de cuentas están trayendo una consecuencia y afectaciones en su salud, en su bienestar y sobre todo en esta cuestión mental. Entonces, bueno, regresando un poco a esta parte del cuerpo y de esa función que se construye a través de la imagen que vemos en nuestro reflejo, es algo que va cambiando constantemente. Incluso, por ejemplo, pensemos en la adolescencia, es otro momento que implica muchos cambios y que es importante también en la construcción de nuestro cuerpo, porque no es el mismo cuerpo de cuando teníamos 5 o 6 años. Hay transformaciones importantes a nivel físico, pero también hay algunos cambios y transformaciones en el contexto familiar, en el contexto social, entre otras cosas, ¿no? Entonces, esta vivencia, o hago mucho énfasis en esta parte del cuerpo antes de entrar con mayor profundidad a esta parte de la hipocondria, porque de alguna manera el cuerpo es una vivencia, una experiencia que puede llegar a ser muy compleja, ¿no? Que nosotros a veces pudiera parecer que estamos tan acostumbrados a que es nuestro cuerpo y que es algo normal que no necesariamente le prestamos atención. Incluso he llegado a escuchar a personas u opiniones donde si estamos bien, pues no le damos como ni prioridad ni atención a nuestro cuerpo. Es cuando empezamos a tener algún malestar, algún padecimiento que se vuelve más importante para nosotros, pero al final el cuerpo siempre nos acompaña, siempre está ahí presente y va experimentando algunos cambios importantes también. Digo, los años, los días no pasan en balde y es necesario tenerlo en cuenta. Entonces, esta experiencia del cuerpo puede llegar a generar un desencuentro. Es decir, que la imagen o la idea que tenemos de nuestra propia persona, de nuestro propio cuerpo, no necesariamente está de manera congruente, por decirlo así, con lo que nosotros pensamos. Por ejemplo, algo que sucede muy comúnmente en los trastornos alimenticios, principalmente en la anorexia, tiene que ver con esta disonancia del cuerpo. La imagen que ellas ven o ellos ven en el espejo es totalmente diferente a la que está en la mente. En realidad son personas que son demasiado delgadas, que incluso ya están en una situación grave o de riesgo por este mismo padecimiento, pero en su mente ellos siguen pensando que están gordos, que ya no quieren comer, entre otras cosas. Entonces es como si el cuerpo resultara totalmente ajeno. Y más que solamente ajeno, es como esto que decía en un primer momento del lenguaje, también puede llegar a tener efectos y transformaciones muy importantes en el cuerpo.
Por ejemplo, pensemos también en un embarazo psicológico. A nivel físico no hay alguna cuestión real, llamémoslo así, que haya generado un embarazo, pero psicológicamente el cuerpo ha llegado a pensarlo, o las palabras o toda la situación ha tenido tanta fuerza psíquicamente que hace una transformación real en el cuerpo, y que todos esos síntomas que van con el embarazo pues se están presentando de alguna manera. Y yo decía al inicio también que en este sentido creo que es algo que podemos llegar a experimentar varios sobre esta situación de la pandemia, ¿no? A veces el estar escuchando tantas noticias, tantos casos lamentables de personas que han fallecido, personas cercanas que se han enfermado, entre otras cosas, muy probablemente en algún momento, en mayor o menor grado, alguna situación psicosomática puede llegar a presentarse, ¿no? A lo mejor empiezo a tener tos, pero es un poco más tos nerviosa, por decirlo así, o ciertos síntomas que muy probablemente no están ligadas a una situación real de contagio, pero que la mente de alguna manera lo está produciendo. En ese sentido, pensemos un poco más en la hipocondria, porque esta parte del cuerpo y lo psicosomático es algo que se va a presentar constantemente. Creo que va a ser difícil que en algún momento podamos controlar al 100% nuestra mente o algo por el estilo, porque es complicado, ¿no? En gran medida creo que por eso es importante la atención psicológica, o por eso hay esta lamentable cifra de trastornos mentales que todos experimentamos en algún momento de nuestras vidas, porque las situaciones son dinámicas, van cambiando de alguna manera. Pero una cosa es llegar a tener estos padecimientos psicosomáticos, por ejemplo, cuando estamos sometidos a ciertas situaciones de estrés, a ciertos cambios, a dificultades como esta de la pandemia que estamos viviendo. Y otra cosa es experimentar ya algo crónico y que tiene otras implicaciones, como por ejemplo lo que es la hipocondria. Pensemos un poco en esta parte de la hipocondria. La palabra hipocondria proviene del latín hypochondriacus, y los griegos lo utilizaban para referirse a los enfermos del hipocondrio, que si no mal recuerdo es esta parte que está aquí abajo de las costillas, y ellos pensaban también que esta palabra podía utilizarse para referirse a las personas tristes o melancólicas. Eran también las personas que tenían ciertos humores y vapores corporales trastornados según la medicina griega, y que, como mencionaba, ellos consideraban de alguna manera que esos vapores se alojaban en esta zona y que alteraban de alguna manera el funcionamiento de todo el cuerpo. En este sentido, estos padecimientos o la hipocondriasis la podemos relacionar en un contexto más actual con ese temor excesivo a padecer alguna enfermedad grave. No es decir, muy probablemente todos en algún momento de nuestras vidas hemos estado enfermos, y en la mayoría de los casos no es una experiencia agradable, no es una sensación agradable, al contrario, ¿no? Hacemos todo lo posible por sentirnos mejor, o nos tomamos los medicamentos, o buscamos atención. Aunque también una circunstancia o una acotación, creo que a veces no siempre le hacemos caso a nuestro cuerpo a la primera, por decirlo, ¿no? Si tenemos algún malestar, a veces lo ignoramos o no le damos la importancia necesaria, y ya vamos al médico, buscamos atención, ya hasta que de verdad nos sentimos muy muy mal, y creo que eso es algo que tampoco ayuda, ¿no? Pero en este caso, la hipocondria tiene que ver no solamente con ese temor a enfermarse, sino incluso podría decirse que es el pensar que ya se va a tener una enfermedad grave, ¿no? Por ejemplo, que ya la persona tiene cáncer o alguna cuestión ya incurable, o que es muy dolorosa y que no hay prácticamente ya nada que hacer al respecto, ¿no? Sin embargo, cuando se acude a una atención médica, una revisión que se hace con profundidad y con detalle, muchas de las ocasiones, porque si no, no sería hipocondria, no tienen absolutamente nada. Es decir, incluso en una cuestión física el desarrollo es bastante favorable, y todo esto tiene que ver con una cuestión más psíquica, con una parte más mental, que es la que está causando estos síntomas, ¿no? Incluso otra de las características que se puede encontrar en este tipo de padecimientos de la hipocondria es que
empiezan a tener, supongamos, un dolor en el estómago o un dolor en la pierna, ¿no? Entonces pueden ahora, con la facilidad que encontramos en internet, pueden meterse a buscar síntomas similares, encontrar toda una lista muy larga de padecimientos y ellos prácticamente ya dar por hecho que ese es parte del trastorno que se está experimentando. Y otra cosa muy importante en este tipo, en la hipocondria, son los efectos corporales que esto puede llegar a tener. No estamos diciendo que estén simulando los padecimientos, al contrario, son padecimientos o dolores que sienten en realidad, no es algo inventado, pero lo que los está causando no es lo que realmente ellos creen, no es una cuestión física, sino una cuestión psicológica lo que está generando todo este malestar. Y es muy común que este tipo de síntomas, que este tipo de alteraciones puedan llegar a verse exacerbados, que se incrementen cuando se enfrentan a una situación de estrés. Y bueno, desafortunadamente el estrés pues lo vamos a vivir en muchas circunstancias de nuestras vidas, ¿no? Esta sensación incluso de no tener el control es algo que también va a incrementar parte de todos estos síntomas. Y otro aspecto importante tiene que ver con este temor a la muerte. Es de alguna manera un impulso un tanto inconsciente que se puede llegar a estar presentando. Es decir, el pensar en nuestra propia muerte no es algo que nos haga sentir felices, ¿no? Si hay una situación depresiva o que a lo mejor hay cierta ideación suicida o algo por el estilo, tampoco es algo que se disfrute, es algo que aqueja a la persona de alguna manera. Y en esta parte, en la hipocondria específicamente, es sentir que esos dolores, esos malestares que se están viviendo o experimentando en el cuerpo tienen que ver con pues que ya hay pues prácticamente ya se está cerca de esa situación de morir, que es algo muy incierto y que nadie de nosotros yo creo que podemos adivinar o saber cuándo vamos a morir, pero sin duda esa angustia de sentirnos mal, de saber que en algún momento ya no vamos a estar, de alguna manera también se ve reflejada en todos estos padecimientos. Entonces, bueno, para ir de alguna manera concluyendo con este tema que estamos abordando en esta ocasión, hay algunos puntos que me gustaría poder plantearles y que cada uno de nosotros pudiera reflexionar de alguna manera, porque a lo mejor no somos alguien que tenga hipocondria, a lo mejor conocemos a alguien, tal vez no, pero lo que sí considero o les planteo esa posibilidad de poder pensar o reflexionar es esta vivencia del cuerpo. ¿Cómo considero yo que es el estado o esta relación que tengo con mi cuerpo? ¿Es algo que me parece propio? ¿Es algo con lo que estoy a gusto? ¿Es algo que me parece de momentos muy ajeno? ¿Es una situación que me genera algún conflicto porque no me gusta alguna parte de mí? No sé, ¿cómo ha sido su experiencia a través del tiempo, no solamente en este momento, sino conforme su desarrollo con respecto al cuerpo? ¿Ustedes consideran que en algún momento de su vida han llegado a tener algún síntoma psicosomático? Es decir, que no necesariamente tenía una explicación física, pero que sí hay pues alguna reacción corporal específicamente. Porque bueno, muchas de las ocasiones cuando hay ciertas emociones, ciertas experiencias que no necesariamente se asimilan tan fácil, como ciertos conflictos familiares, ciertas cuestiones de pareja, la muerte de algún ser querido, ciertas problemáticas económicas, entre otras, todos tenemos una reacción. El cómo lo afrontamos es variado y diferente porque todos somos personas singulares, pero al final se queda ahí. No es algo que desaparezca, es como si se quedara guardado en nosotros y de alguna manera van a salir, y muy comúnmente salen a través de estos síntomas que podemos llegar a experimentar. Otra cosa importante también, y que de alguna manera está relacionada en considerar si la gente busca ayuda o no busca ayuda, es cuál es mi idea con respecto a la atención psicológica. Hay como una cierta apertura, considero que es algo que solamente las personas que están mal o que están locos o que tienen problemas deben asistir, porque muchas ocasiones eso es un prejuicio muy común o muy constante en nuestra sociedad. Y desafortunadamente esto influye de alguna manera o de muchas maneras
en buscar la atención oportuna y a veces recurrimos a otras alternativas que aparentemente son mejores, pero que sin duda pues nos ponen en riesgo y que no necesariamente nos están ayudando o no van a generar una solución, porque el tipo de trabajo que tenemos que hacer es un tanto más psicológico. Y bueno, en este sentido es importante considerar todos estos puntos que hemos estado planteando. Y sobre todo nos gustaría mucho conocer cuál es tu opinión con respecto a este tema. ¿Es algo que te ha pasado? ¿Conoces a alguien? Por favor, déjanos tus comentarios. Si hay algún otro tema que te gustaría que pudiéramos abordar en estos espacios, por favor también escríbenos. Y para concluir, les hago una recomendación que considero importante también. La Asociación Psicológica Integral tiene diferentes servicios. Lo pueden encontrar en redes sociales como ASPI. Tienen atención psicológica tanto presencial como online, servicio de psiquiatría, entre otros servicios que son muy importantes para la salud mental, ya que no solamente hay que cuidar nuestra salud física, sino nuestra salud mental también. Por favor, síganme en las redes sociales, me pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Chris Dex, y nos vemos en el próximo episodio de La culpa es de Freud. Gracias por escuchar este podcast donde la culpa es de Freud. Mientras tanto, sigamos en la represión. Permanece a la escucha. Permanece a la escucha.